empezar acá. Bien, veníamos hablando en el anterior bloque acerca de las causas, por qué se da la revolución, cuándo se da la revolución, el 20 de noviembre de 1910. Hasta este año, prácticamente un año antes, ¿no? Eh, pues el pueblo fue engañado, por así decirlo, y es la verdad, el pueblo fue engañado porque el presidente o el representante del país, que era Porfirio Díaz, no se iba a presentar en las elecciones, ¿no? Y el pueblo estaba confiado, muchos querían cambios, ya que en los diferentes aspectos, tanto político como económico como social, el pueblo quería cambio. En el aspecto político venían por años los mismos ministros y tenían pues años en el gobierno, ¿no? No solamente los ministros, sino prácticamente todo el grupo del sistema político estaba bien arraizado en el dominio y el control, ¿no? Del Estado. Y ese envejecimiento del poder político, pues era lo que el pueblo no quería. Muchos hemos comprobado de que ese envejecimiento político a la larga fue bueno porque deja un esquema bien armado de sociedad política, pero en el caso de México no funcionó y ese era el debate que quería pues organizar en la sesión anterior, la discusión, ¿no? Si era bueno o no era bueno, hasta qué punto era bueno pues seguir con ese sistema político por años. En México no fue bueno, es por eso que el pueblo, un estamento de la sociedad, se levantó y se originaron las primeras huelgas. Pero mayormente estas primeras huelgas surgen porque ese sistema político tenía mucha relación con el capitalismo, ¿no? La inversión privada, la explotación de los territorios, ¿no? Por más que el pueblo tenía documentos legales que ese territorio, pues, de ese terreno baldío les pertenecía, el Estado no hacía respetar su derecho como tal, como dueños, como propietarios, y era entregado a las empresas privadas, los cuales, pues, generaban cierto dominio. A eso se sumaba que más la ganancia total de los productos que se obtenían en México era para las empresas privadas. Usted sabe que los privados, el dinero se iba hacia afuera, que se quedara en la sociedad, en el pueblo, y los campesinos ganaban cierta minoría. En la actualidad todavía hay países, y somos uno de ellos, que se ve lo mismo. Y el pueblo se levantó. Hace poco en el Perú ha habido huelgas también acerca de mejorar el pago, el salarial al campesino, al obrero, al que trabaja el campo. No, ha habido huelgas, protestas como tal. El presidente Sagasti ha tratado de solucionar esos dilemas, ¿no? Un aumento del sueldo de ellos. Esos mismos dilemas presentó México. Y México se levanta en armas, empiezan las primeras huelgas. No, no en armas, sino empiezan las primeras protestas. Que están en todo su derecho, ¿no? Están en todo su derecho legítimo de poder protestar y exigir un cambio. México exigió un cambio a todo este sistema, tanto para las mejoras políticas, mejoras económicas, mejoras sociales. Así se va a presentar el cuadro de toda esta revolución en el marco de sus causas que veníamos analizando hasta el momento, pues en cuanto al gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Y todo lo que ha traído consigo, pues, este liderazgo de este representante político, ¿no? Que se va a presentar en el marco y desarrollo de esta revolución mexicana. La llegada de un líder va a propiciar pues el cambio y la exigencia de todos estos cambios. Llega Pancho Villa, ¿no? Y se va a unir a todo este conjunto de protestas y huelgas. A eso se va a sumar los partidos políticos consigo y ya va a traer una de las primeras crisis sociales y una de las primeras guerras civiles, por así decirlo, porque cuando pasan guerras civiles es prácticamente guerras internas entre el Estado y el pueblo, ¿no? Surge la imagen de Pancho Villa, ¿no? La imagen de Emiliano Zapata también, como los revolucionarios como tal, Francisco Madero, ¿no? Que son características, son personajes, perdón, son personajes de los cuales va a manejarse el entorno de todo lo que es la Revolución Mexicana, ¿no? Que ustedes deben tener en cuenta. Por lo tanto, vamos a tener esta etapa. Cada una de esas etapas va a tener un líder, un periodo y un momento.
de las cuales vamos a tener la etapa maderista, la etapa constitucionalista y la lucha entre caudillos. ¿Quiénes van a ser los representantes? Cada uno va a tener su líder. Por ejemplo, de la etapa maderista, recuerden ustedes, Francisco Ignacio Madero va a ser representante. Él va a asumir el liderazgo de la nación, ojo, a raíz de, durante el periodo constitucionalista, Venustiano Carranza va a asumir el liderazgo en base a, o en base a lo que pase. Y la lucha entre caudillos va a ser entre Venustiano Carranza y Pancho Villa. Profesor, hemos visto hasta hace un momento las imágenes de los líderes que van a ser representantes de toda esta revolución mexicana. Sí, ellos van a ser los representantes, pero a la vez, profesor, vemos que también está Venustiano Carranza y va a tener un pequeño enfrentamiento con Pancho Villa. Sí, exacto. Durante este periodo va a surgir la imagen de Estados Unidos. Va a haber un enfrentamiento entre caudillos y va a haber la participación de otros estados. Y esto va a ser propicio porque va a determinar, pues, las garantías que todo estado requiere, ¿no? Para que esto no sobrepase o no llegue a un quiebre de desorden nacional, como se dice. La cronología en el marco del periodo va a ser desde 1910 a 1917. Exactamente, algunos historiadores consideran el periodo de la Revolución Mexicana y de todos los cambios que se dieron a partir de 1910 hasta 1920, que es el periodo que enmarca esto. Algunos consideran solamente hasta 1917. Vamos a coger la información ahí con estos dos puntos, como tal, ¿sí? El inicio de la Revolución Mexicana será el 20 de noviembre de 1910. ¿A raíz de qué cosa? De todas las causas que hemos visto, ¿no? Francisco de Madero va a liderar esto, ¿no? En la búsqueda de un cambio. Él que va a exigir al gobierno a través de qué? A través de documentos públicos. Él va a firmar primero uno de los tratados, ¿no? Ahí está Porfirio Díaz, que también va a aceptar estos tratados en contra de su gobierno y del régimen de gobierno que se va a dar. Ahí se va a surgir elaborar un plan en contra de Porfirio Díaz y ponerle un fin a su gobierno. El propósito va a estar bien marcado. Se va a marcar la lucha revolucionaria, ¿no? Se marca la exigencia como tal. Se dan los primeros pasos de las primeras guerras civiles. Esto va a ocasionar un desequilibrio. El país más cercano que va a ser Estados Unidos va a ser su primera participación. Recuerden ustedes que en México va a estar el embajador Henry Lane Wilson, ¿no? En el cual él va a ser testigo de este primer golpe de Estado. Se realiza este primer golpe de Estado, se supuestamente iba a asumir el liderazgo Madero, Francisco Ignacio Madero, pero lastimosamente en el golpe de Estado que realiza, él pierde la vida. ¿No? Prácticamente estamos viviendo tiempos de febrero de 1913. De 1910 a 1913 se da el desate de esta primera etapa maderista de la Revolución Mexicana. Exacto. Madero, como líder de esta primera etapa, pierde la vida y es aquí donde aparece la figura de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza va a ser como se dice, el reformista de todo un periodo constitucionalista, porque en base a una constitución se va a llevar la conducción del país. Muchos esperaban que él asuma el plan como tal, el cambio como tal, que se dé esa inclinación. Al principio, muchos de los revolucionarios, muchos del pueblo, esperaban ello. Si eso hubiese sido posible, de que con Venustiano Carranza se pusiera fin a todo ese antiguo régimen que estaba pidiendo o a toda esa antigua situación que vivía México, pues creo yo que Pancho Villa no se hubiese levantado en armas, ¿no? Pancho Villa se hubiese quedado quieto. Bueno, hubo cambios, hubo mejoras, hubo cambios políticos, hubieron cambios económicos, hubieron cambios sociales, qué bien. Y desde ese punto se partía pues el inicio de una gran república mexicana, ¿no? Pero ese cambio no fue así. Venustiano Carranza asume el poder el 26 de marzo de 1913. El periodo, un año. Hasta julio del siguiente año, un día 15, él asume el poder. Porque de ahí para adelante va a darse todo un enfrentamiento, toda una guerra civil
que se va a presentar en este tiempo. ¿Qué se quiere restablecer? La legalidad. ¿Qué entendemos por legalidad? Usted me preguntará, profesor, el término está un poquito salido de nuestro tiempo. El término de legalidad en el Perú se instaura después del gobierno de Fujimori, cuando se habla de Estado de Derecho, que exigen a nosotros como peruanos llevar una cultura de legalidad. Quiere decir, la actitud que va a tomar el pueblo, o sea, cada uno de nosotros, en cuanto al respeto de las normas y las leyes. ¿Me dejo entender? Quiere decir de que el pueblo se debe basar en una ley constitucional y por lo tanto va a poner fin a este gobierno de Victoriano Huerta. Victoriano Huertas prácticamente había, entre comillas, asumido una parte, ¿no?, de lo que es prácticamente el liderazgo de gobierno, ¿no?, a la par de Vestustiano Carranza. Él pone fin a esto a través del documento publicado que es el Plan de Guadalupe, plan en el cual el pueblo debe estar sujeto a derecho y debe aplicar la legalidad, que deben respetar la norma y la ley, caso que no hacía Victoriano Huerta. Al no respetar, esto va a generar toda una situación. El gobierno de Estados Unidos va a participar en esta etapa ocupando, ¿no?, y mandando tropas americanas al puerto de Veracruz, con la consigna de abastecer al ejército huertista. Profesor, pero está abasteciendo al bando que había usurpado el gobierno. Sí, empezó a apoyar al bando que había usurpado. Vestustiano Carranza hace la continuidad de la Revolución Mexicana en contra de Huertas y exige el cambio. Esto va a generar otra revuelta y otro enfrentamiento. Esto prácticamente, esta acción de recibir ayuda de otro estado va a condicionar, ¿no?, la victoria de Huertas. Prácticamente esto va a acelerar su caída. Huertas va a caer y Vestustiano Carranza aplica el estado como tal. El cambio se había dado, pero el pueblo todavía no sentía, pues, la confianza, no se daban las garantías, ¿no?, en cuanto al tiempo de Vestustiano Carranza. Ahí es donde va a surgir la imagen de Pancho Villa, netamente de pueblo, como se dice, en el año 1914. Del año 1914, durante este tiempo se va a vivir estas dos etapas, la etapa maderista y la etapa constitucionalista, que se va a dar en este periodo. En este margen, pues, va a estar involucrado Francisco Ignacio Madero, su muerte cuando hace su golpe de Estado, Victoriano Huertas, que asume usurpando el poder, Vestustiano Carranza, que aplique y exige un tema constitucional y elabora un plan de Guadalupe para restablecer la legalidad y poniendo leyes y normas al Estado que va a permitir, pues, tener un mayor control. Vamos a hacer una ligera pausa acá. Bien. En la última etapa de la Revolución Mexicana vamos a encontrar el enfrentamiento de Venustiano Carranza y Pancho Villa. Este enfrentamiento que se va a dar entre ambos va a ser, pues, otra guerra civil, ¿no?, a armas, pero ya va a ser por un periodo más prolongado, ¿no? Estamos hablando de 1914 a 1917. Y aquí se va a dar, pues, se va a aplicar y se va a anexar detalles a ese plan Guadalupe, ¿no?, que aplicó Carranza para mejoras del Estado, pero a beneficio todavía de cierto sector. Estamos viendo que la oligarquía todavía tiene cierto dominio y el pueblo va a exigir, pues, cambios. Y es uno de esos cambios que va a exigir va a ser Pancho Villa. Y aquí se va a marcar ya a un grupo revolucionario como tal, liderado por Pancho Villa. Esta guerra civil va a tener un tiempo en el cual, pues, la participación vuelta de los Estados Unidos, ¿no?, en la cual, pues, va a sentir ahora sí el azote de la revolución. ¿Por qué? Porque Estados Unidos mandó tropas, ¿recuerdan? Cuando estaba Victoriano Huertas, que estaba apoyando al otro bando,
Vestustiano Carranza también siente el apoyo y también pasa lo mismo con él, también se beneficia del apoyo de Estados Unidos, en los cuales envían 15.000 soldados, ¿para detener a quién? A Pancho Villa. ¿Qué van a hacerle a Pancho Villa? Van a querer castigarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que ese ejército anteriormente había tenido un enfrentamiento, ¿no? En la ciudad de Nuevo México. Y Pancho Villa va a atacar al ejército estadounidense y prácticamente va a acabar con ellos, ¿no? Condicionando pues su, su situación y considerarlo pues para el gobierno estadounidense de Estados Unidos pues un enemigo en este caso, y con mucha más razón Estados Unidos interviene. Toda esta trama que se va a dar en el marco de la Revolución Mexicana va a traer consigo pues el inicio del cambio de toda una eh, revolución mexicana, y ahorita vamos a ver el resumen, ¿no? Que trae consigo toda esta trama, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta referente a lo que hemos tratado el día de hoy con la Revolución Mexicana? Lo que hemos visto es prácticamente el desarrollo político, ¿no? Económico y social en un determinado tiempo, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Profesor, pero hemos analizado de que la Primera Guerra Mundial estamos viendo en el marco de 1914, profesor, eh, y usted nos está hablando de que estamos viendo un periodo de 1910 a 1917 o 1920, según lo que analicemos, ¿no? Está casi consolidándose el sistema político que hoy en día conocemos en México, ¿no? Después de diferentes guerras civiles, lucha entre revolucionarios, ¿no? En la búsqueda de libertad, del dominio del sistema político oligárquico que se vivía en México, ¿no? Y el inicio de la Primera Guerra Mundial, cierto, muy cierto, muy cierto, y se consolida. Profesor, México participa en esta Primera Guerra Mundial, ¿no? En el entorno de la Primera Guerra Mundial, no tanto, porque está condicionado, está pasando una realidad en su inicio de la Primera Guerra Mundial, está pasando una realidad que es un cambio, ¿no? Ligado a una serie de guerras civiles, ¿no? Que buscan, pues, y revoluciones que buscan este cambio político, económico y social en México. En América Latina es el marco más resaltante, por así decirlo, ¿no? Como previo a la Primera Guerra Mundial que vamos a desarrollar después. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Vamos a hacer una ligera pausa.